diferentes cosas que se manifiestan en los días de Lot, en los días de Noé. Y hoy vamos a continuar con la parte siguiente del mensaje, y por eso le he puesto como en los días de Lot. Y hay una señal ardiente, vamos, diga conmigo, ardiente, que sucede antes del rapto. Y así como la semana pasada comparábamos lo que se vivía en los días de Noé, hoy quiero que prestemos mucha atención para saber si las mismas cosas que pasaron en los días de Lot son las mismas que hoy suceden. ¿Alguien dice amén? Y a través del mensaje vas a descubrir dos características. Obviamente voy a hablar de muchas más, pero dos características son que la gente está desprevenida y despreocupada. Muchas personas han escuchado que Jesucristo ha de venir, que Jesucristo levantará su iglesia, pero tal y como lo hablábamos, muchos no tienen interés en ello. Así que hoy quiero que vayamos a la Escritura y descubramos la realidad bíblica acerca de los días de Lot. ¿Alguien dice amén? Vamos al libro de Lucas, capítulo 17, verso 28 al 36. ¿Ya llegaste en tu Biblia? Solamente un amén. ¿Alguien más llegó? Muy bien, dos. ¿Otro más llegó? Bien, ya, con 3 es mayoría. Mira lo que dice la Escritura. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó. ¿Cuántos? Ayúdame a predicar, por favor. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro. Quiero ponerte en contexto, quiero explicarte cómo el Señor puso el mensaje en mi corazón para que tú y yo lo podamos disfrutar. Te voy a hablar de los días de Lot, pero antes de llegar a los días de Lot me es necesario mostrarte el contexto bíblico. ¿Ok? Una vez que te haya dado ese contexto bíblico, te voy a mostrar las consecuencias bíblicas del día de Lot. Y después de que te describa eso, te voy a mostrar la realidad bíblica contra la realidad que hoy vivimos. ¿Alguien conmigo? Al momento de estar estudiando esta parte, yo encontré algo muy interesante. Y es que nuestro Señor Jesucristo, antes de hablarle a los discípulos, Él les explicó la importancia de ir por el perdido. ¿Alguien dice amén? Y la primera parábola que nuestro Señor Jesucristo manifiesta antes de los días de Lot es la parábola de la oveja perdida. Sé que todos lo hemos leído, aún hemos predicado muchos acerca de ese mensaje, pero hay algo importante. Mientras que los fariseos, los republicanos, toda la gente judía
que rodeaba a Jesús empezaron a criticarlo por su enseñanza, Jesús nos muestra el amor profundo que Él tiene por el perdido. Y Jesús nos está invitando a los discípulos a que ellos también sientan lo mismo, para que cada uno vaya por el perdido. Y Él les dice: si alguno de ustedes trae a la oveja perdida y lo lleva a arrepentimiento, en los cielos habrá fiesta por uno que se arrepienta. Pero después de esa parábola, ahora nos describe algo. Antes, la oveja perdida se refiere a la gente que no conoce de Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Ok, primer contexto. Luego le habla a la iglesia y nos habla de la parábola de la moneda extraviada. Ok, esta parábola se enfoca en algo muy importante. En la iglesia hay muchos creyentes. ¿Alguien dice amén? Bueno, si no me crees, voltea a ver al que está al lado. Ahí hay un creyente. Medio creyente. Pero esta parábola nos describe a aquel creyente que dentro de la casa de Dios se ha desviado, se ha extraviado. Por eso la urgencia de nosotros como hijos de Dios, tenemos que discipularlo y restaurarlo para impartir vida sobre aquel que está en la casa de Dios, pero se ha distraído. ¿Con qué propósito? Muchos en la casa del Señor ven al Padre como un Dios castigador, como uno que está sentado esperando a darle a uno que otro un latigazo, como un Dios muy rudo. Pero yo no lo veo así. Yo veo esta parábola en la que busca impartir en sus discípulos la manera. Tú como espiritual tienes que restaurar a los que no son tan espirituales, para que me miren a mí, Dios Padre, como un Dios perdonador. Porque muchos en la casa del Padre se desvían, pecan, meten la pata. Bueno, meten las 4, ¿verdad? Y de repente dicen: ¿cómo voy a regresar a Dios? Dios se va a enojar conmigo. Y en la parábola de la moneda extraviada, el Señor quiere mostrarnos que Él nos sigue amando. Todos metemos la pata, pero Él nos sigue amando. Vuelvo a hacer un anuncio. Estoy poniéndote en contexto para meterte en materia de los días del otro. ¿Amén? Después de esta parábola, el Señor nos habla del mayordomo infiel. Esta parábola del mayordomo infiel nos muestra que todos nosotros, no solo yo, no solo alguno, todos siempre buscamos sacar lo propio. El mayordomo infiel, una de las actividades del mayordomo es practicar la mayordomía. ¿Y qué es mayordomía? Saber administrar. ¿Administrar qué? Mi dinero, mi tiempo, mis bienes, todo. Ahí dice amén. Si usted se está durmiendo, yo le pido póngase en pie. Ahí puede tomar un cafecito, pero me escucha, ¿ok? La mayordomía, mis amados, no se trata de apartar mi diezmo y apartar mi ofrenda y depositarla en el alfolí. Eso es parte de las tareas que como hijos de Dios tenemos que hacer para honrar a Dios. La mayordomía es el reflejo de un corazón anclado en el Señor que desea vivir para Dios. Vuelvo a repetir, la mayordomía es el reflejo de un corazón anclado en el Señor que lo quiere servir de manera profunda. Mostrándole: yo aparto mi tiempo para ti, yo aparto mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias, mi familia para ti. ¿Alguien dice amén? Pero esta parábola nos habla del mayordomo infiel. Diga conmigo: mayordomo infiel. No te escuché. Mayordomo infiel. Es decir, un mayordomo que estaba en la casa de Dios, pero se enfrió. ¿Alguien conmigo?
Voy a hacerte un anuncio, lo vamos a hablar más adelante, pero los tiempos de Lot ciertamente afectan el mundo, pero empezaron por la iglesia. Vuelvo a repetir, los días de Lot afectan al mundo, pero empezaron por la iglesia. Ahorita te voy a explicar cómo es esto, para que no digas, ay, el pastor se sacó la chida de la manga. No, bíblicamente te lo voy a mostrar. Pero quiero que observes algo. El mayordomo infiel, dice la escritura que su amo lo corrió del trabajo. ¿No será que el Señor nos está diciendo, ese mayordomo infiel un día estaba en mi casa, pero yo lo vomité? Es decir, nos está mostrando la escritura que ese mayordomo infiel, en vez de reconciliarse con su Señor, fue y se arregló con los demás. Pon tantos barriles, ¿te acuerdas? Pon tanto de esto. Es decir, el mayordomo infiel está en más expectativa de lo que hay en el mundo que lo que hay en su Señor. Por tanto, el mayordomo infiel también se tiene que arrepentir. Enseguidita de esto nos habla la escritura de la curación de los leprosos. Y aquí yo encuentro algo. ¿Cuántos aman aquí a Jesús? Jesús siempre está dispuesto a sanar, siempre está dispuesto a transformar la vida de alguien, pero el leproso tiene la necesidad de acercarse a Jesús. ¿Alguien conmigo? Quiero mostrarte un contexto bíblico. En la escritura nos muestra que los leprosos se tenían que presentar delante de los sacerdotes. ¿Cómo se pondría un sacerdote al ver a un leproso? Yo creo que se apantallaba. Yo creo, dice la escritura que eran manchas, unas rojizas, otras blanquecinas. Pero también, si nos metemos a investigar, una persona leprosa llega a quedar sin oídos, sin nariz, sin dedos. ¿Estás conmigo? Qué impresionante sería ver un leproso. Ahora tú, siendo el sacerdote en ese tiempo bíblico, que se acerque un leproso, ¿a poco lo tocarías? No, yo creo que no. Pero Jesús no se apantalló de eso. Jesús supo que ese leproso, esa persona que representaba el pecado personalmente, para él y por él vino a derramar toda su sangre en la cruz. Sabía Jesús que Él venía a manifestarse Dios en carne para perdonar el pecado del hombre, porque la lepra representa el pecado, pero es necesario que el pecador se acerque a su Dios. ¿Alguien conmigo? Ya te mostré bíblicamente una gran importancia antes de que sucedan los días de Lot. Pero también nos muestra en otro contexto cómo está la iglesia. Es decir, familia, quiero comenzar a describirte la realidad bíblica de la iglesia contemporánea. ¿Y cuál es la realidad? La iglesia está fría. La iglesia está apostatando. La iglesia tiene gran dureza en su corazón. Es decir, mis amados, vuelvo a repetir lo de hace rato, los días de Lot afectan el mundo, pero comienzan por la iglesia. ¿Por qué lo sé? Abraham es un tipo del padre y Lot es un tipo de una oveja. ¿Y qué pasó con Abraham y Lot? ¿No será que nos está mostrando la independencia de muchas ovejas? Obviamente, si te estoy hablando de una oveja que se fue, es porque antes la oveja estaba en el redil. ¿Estás conmigo? Es decir, que los tiempos de Lot suceden primeramente en la casa de Dios. Y quiero mostrarte ahora bíblicamente cuál es la debilidad que hoy está enfrentando la iglesia, que está enfrentando a manera de que el espíritu de muchos se esté apagando.
Y la primera parábola de la cual te quiero describir es aquella que habla de la viuda y el juez injusto. Todos la hemos leído, pero nos muestra la importancia de orar y no desmayar, de tener fe en nuestro juez todopoderoso y no temer al hombre. Pero malamente, muchas veces tememos más a lo que va a decir alguien que a lo que va a decir Dios. Ahí está aquí. Esta parábola nos habla de la importancia de creer en que Dios hará justicia a mi favor. Y la justicia involucra que Dios me provee de todo lo que necesito. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos no recibimos lo que hemos pedido porque no nos hemos aferrado a creer imparcialmente, a confiar drásticamente en Él y aún a menguar yo para que Él crezca en mí. Contexto bíblico de la iglesia de hoy. Pero también después de esa parábola nos describe al fariseo y al republicano, ¿te acuerdas? ¿Alguien conmigo? Ya los perdí. Amén. Sí, ya me perdió, pastor. Aquí estoy, aquí ando. Quiero que observes el fariseo y el republicano. Dice la escritura que el fariseo literalmente se daba golpes de pecho y estaba mostrando: es que por mis obras yo estoy bien, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todas las cosas. Él está expresando públicamente lo que él piensa que Dios piensa de él. Es decir, este fariseo hipócrita está mostrando que por sus obras que hace agrada a Dios. Pero ahora yo lo veo en contraste con un hombre republicano, que dice la escritura que aún él tenía vergüenza de levantar su rostro, de tan vil y tan pecador que se sentía. Y el único deseo de ese republicano era morir a sí mismo para que el Padre se glorificara en él. ¿Y sabes qué veo? Que la iglesia de este día se parece más al fariseo que al republicano. Pastor, anda muy pastoral. Imagínate cómo el Señor me puso a mí. Después de esta parábola, el Señor ahora nos muestra algo muy importante. Cuando Jesús bendice a los niños, ¿se acuerdan? Pregunta, y me encantaría que respondieran: ¿cuál era el primer tropiezo de los niños para que vinieran a Jesús? ¿Los qué? Los apóstoles. La misma iglesia está haciendo tropiezo para que vengan los nuevos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque las actitudes de la iglesia, en vez de mostrar amor, en vez de mostrar gracia, en vez de mostrar bendición, se sienten muy acá, así como que la mamá de los pollitos. Es decir, mis amados, yo no sé cómo tú te sentías, pero cuando yo fui por primera ocasión a una iglesia cristiana, no solamente me sentí inmundo, no solamente me sentí indigno, no me sentía ni siquiera que Dios me escucharía, pero hubo alguien que me recibió con amor. Pero si a ese sentir yo le agrego palabras obscenas o palabras de rechazo, actitudes como que: ay, mira, ya viste, este viene borracho, este para allá, mira, esta viene enseñando hasta el ombligo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros muchas ocasiones, en vez de meter a la gente en la iglesia, la apartamos. Decimos: ay, mira, ahí viene Reinalda, hasta muestra la espalda. ¿Qué es esto, familia? Es necesario que nosotros veamos que la misma iglesia a veces rechaza y señala a la gente del mundo en vez de que la meta. ¿Nos sentimos tan santos como que flotamos? Y no es cierto. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Y tan pecador yo, tan pecador tú, tan pecador el de allá afuera.
La diferencia es que nosotros hemos sido lavados y ellos aún no. No seamos obstáculo, porque cuando la Escritura me muestra de los niños que no podían acercarse a los niños, no se está refiriendo espiritualmente a niños pequeñitos. En esta parábola lo muestra así, pero se está refiriendo a aquellos que acaban de nacer en la fe de Jesucristo, que nosotros le ponemos el pie. No, mis amados, los legalismos en la casa de Dios tienen que ser deshechos y tenemos que abrazar al pecador. Tenemos que abrazar al que nadie ama. Tenemos que bendecir a aquel que solamente lo maldice. Estoy hablando puro contexto bíblico. No he entrado en los días de Lot. Y luego continúa, después de que el Señor nos habla de que Él bendice a los niños, ahora aparece otra historia. El joven rico, y este está peor. El joven rico representa a alguien en la casa de Dios que está acoplado a su religiosidad antigua. Ay, es que yo lo hago así porque en la otra iglesia me enseñaron esto. Es que yo levanto la mano derecha nada más porque significa que alabo al Padre, y la izquierda no, porque representa otra cosa, pastor. Mire, pastor, yo pongo mi ofrenda en la mano derecha porque sé que es de bendición, y la izquierda no. Mis amados, el joven rico representa a aquella persona religiosa que piensa agradar a Dios con sus obras, que está honrando al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, con su servicio, pero no conoce a su Señor. Lo hace por imposición. Por eso el Señor le dice: ¿te hace falta una cosa? ¿Oyen conmigo? Pregunta: ¿qué era lo que le faltaba a este joven rico? ¿Qué le dijo Jesús? Ve y vende todas tus cosas. ¿Te acuerdas? Pregunta, tengo una pregunta para ti. ¿A Jesús le interesaba la lana del joven rico? No. Vuelvo a preguntar: ¿a Jesús le interesaba la lana del joven rico? No. A Jesús lo que le interesaba es que Él quitara de su corazón, de su vida, los pensamientos banales, los deseos triviales y su enfoque religioso. Y una vez quitándolos, entonces Él tuviera un corazón generoso para darle a Dios el primer lugar. Porque cuando tú le das el primer lugar a Dios, entonces tus deseos, tu amor a ti mismo es destruido, y entonces el Señor se vuelve el Señor tu Dios. Y luego encontramos algo horrible. Diga conmigo: horrible. Oiga, ¿por qué cuando dijo horrible volteó a ver a su vecino? ¿No? Que no le inspire el vecino. Mira lo que dice en la palabra. Yo encuentro que Jesús ahora se encuentra a un ciego y mendigo. No un mendigo, no. Ni tampoco un mendigo como cuando hay, no. Un ciego y mendigo. Y esa es la misma situación en la que está la iglesia. Ciegos y mendigos. Pero quiero que observes algo. ¿Para qué Jesús sanó al ciego? ¿Por qué Jesús querrá sanar su iglesia? Porque la iglesia se ha llenado de tanta inmundicia, de tanta depravación, de tantos excesos, que la iglesia se ha enfriado, que la iglesia está ciega. Por eso dice el apóstol Pablo: no te dejes llevar por ningún viento de doctrina. Una persona ciega, tú lo puedes llevar a donde quieras y se puede tropezar fácilmente porque no ve. ¿No será que mucha iglesia en este tiempo está así? Hola. ¿No será que los tiempos de Lot comenzaron cuando entró esa nube de engaño a la casa del Señor? Quiero mostrarte todo lo que te he explicado. Lo voy a resumir en algo para entrar de lleno a los días de Lot. Antes de que se manifestaran los días de Lot, nuestro Señor Jesucristo insistió en los discípulos:
vayan por el perdido. Provoquen que los que están en la casa de Dios sean restaurados, sean discipulados, sean transformados. Pero también agregó que todos se arrepientan, porque está llegando el enfriamiento. Si tú volteas, encontrarás muchos ojos cerrados. No porque sea aburrido el mensaje, sino porque muchos están enfriándose. ¿Alguien conmigo? Pastor. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7. Mira lo que dice la Escritura. Lot, ¿dónde está? Sodoma, ¿ok? Dice la palabra: y libró Dios al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y mira lo que agrega: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lot, a pesar de que por sus malas decisiones terminó en Sodoma, él en Sodoma estaba buscando a Dios. Y cuando alguien ha tenido un genuino encuentro con Dios, su deseo es hablarle a otro. Porque la libertad que alguien experimenta es inigualable, y el deseo de esa experiencia es necesario contagiarlo con otro. Y yo tengo una pregunta: ¿qué sucede cuando tienes un encuentro con Dios? Eres restaurado, eres transformado. Y aquí la Escritura me está mostrando algo. ¿Qué será de lo que el Señor nos quiera restaurar en este tiempo? ¿Qué será de lo que el Señor nos quiera transformar? Aún de nosotros mismos. Aún familia. Dice la Escritura que la iglesia se ha vuelto contumaz. Y te voy a explicar lo que es esa palabra dominguera, pero antes acompáñame en la Biblia. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Y la Escritura dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y en la versión del mensaje dice: Dios, esta versión está estupenda, Dios está especialmente enfurecido contra estos maestros que viven de la lujuria y sus pasiones desordenadas, adictos a una existencia inmunda y vil, desprecian la interrupción de la verdadera autoridad. Antes de continuar, ¿te encanta que alguien venga y te diga: hermano, usted está mal? Ahora usted está en obediencia, ahora usted va a dejar de hacer esto. No te gusta, ¿verdad? Bueno, estos no solamente no le gustaba, sino que rechazaron totalmente la autoridad. Continúa la palabra: prefieren caer en el autogobierno. ¿No será que estamos infestados del hazlo tú mismo? No necesitas a nadie, tú lo puedes hacer, vamos. Autogobierno. Y continúa la palabra: estos egoístas insolentes no dudan en hablar mal contra las criaturas más espléndidas, incluso los ángeles, sus superiores en todos los sentidos. No pensarían en arrojar sus argumentos así, tratando de calumniar a otros ante Dios. Qué ruda palabra. Quiero mostrarte lo que significa ser contumaz. Ser contumaz es aquella persona que se mantiene firme, así firme como roca, en su comportamiento, en sus actitudes, en sus ideas, en sus intenciones, a pesar de ser reprendido,
a pesar de que se le dan advertencias, a pesar de que se le señala un castigo o se le da un consejo. Es decir, ser contumaz también nos lleva a encontrar que una de las características de la iglesia contemporánea en los tiempos de Lot es la necedad. Mira lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Necio de qué? Necio de que seguimos dependiendo de nuestro propio razonamiento. Necios porque ¿cuántas veces te han dicho no te afanes? Y te afanas. Necios porque ¿cuántas veces hemos platicado no confíes en ti mismo, confía en el Señor? Necios porque muchas veces pretendemos y buscamos tener la razón y no le damos el lugar a Dios. Quiero que observes algo. En Lot yo encuentro como persona ciertas características que se mueven en el pueblo de Dios. Y quiero que te imagines un triángulo grande. ¿Ok? ¿Ya? Para poderte expresar lo que vive hoy la iglesia, tengo que enseñarte el camino que fue trazado por Lot. Dice la Escritura, Lot, ¿con quién salió de Ur de los Caldeos? Con Abraham. Ur de los Caldeos representa la ciudad de la idolatría, donde es destruida toda experiencia espiritual para ir a adorar a los Baales. Después de Ur de los Caldeos, la Escritura me deja ver que ellos entraron en Egipto. Egipto representa el lugar donde abundan las riquezas y todo tipo de placer mundano. Y después Lot entró a Sodoma, la ciudad donde impera el pecado. Pero curiosamente, este triángulo nos muestra el perímetro que está alrededor de Canaán. ¿Alguien conmigo? ¿Te lo estás imaginando o no, Lucas, tú y yo estamos locos? ¿Ven conmigo? Es decir, mis amados, estas tres ciudades, Ur de los Caldeos, Egipto y Sodoma, son el perímetro de Canaán. Y el Señor nos está mostrando que todos aquellos que somos llamados hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, levánteme su mano. No hijo de la mañana, hijo de Dios. ¿Ven conmigo? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Los hijos de Dios deben vivir en Canaán y evitar entrar en la ciudad de los ídolos, evitar ser arrastrado al lugar de los placeres mundanos y evitar apartarse totalmente de la ciudad del pecado. Pero ojo, dice la Escritura que Lot miró con deseo a Sodoma. Y muchos historiadores, aún muchos eruditos, reflejan Sodoma como lugar de pecado. Y mientras que estudiaba esto, llegué a una conclusión muy sencilla. ¿Por qué pecamos? Porque sentimos que no somos vistos. La ciudad de pecado representa también el lugar donde no hay prohibición. ¿No has escuchado lo que pasa en Las Vegas? Porque es la ciudad del pecado. En Las Vegas no hay reglas. En Las Vegas no hay una autoridad que se tenga que obedecer. Bíblicamente, en sentido espiritual, Sodoma es el lugar donde las cosas de Dios mueren, donde las cosas de Dios se apagan, son destruidas, y por consecuencia, como no hay una autoridad, como no hay un pastor, como no hay Dios ahí,
la gente cae en homosexualidad, en promiscuidad, en violencia y algo más terrible. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levánteme su mano. La consecuencia también es la sexualización de sus hijos. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué me atrevo a decir esto? En sentido espiritual, dice la palabra que el Señor envía a dos siervos en el libro de Apocalipsis a predicar, los cuales representan a Moisés y Elías. Ambos son asesinados en la gran ciudad. Dice la palabra que en sentido espiritual representan a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué es esto? Vamos a volver un poquito a la historia de Lot. Lot deja Canaán y entra ayúdeme a predicar, obviamente en ese tiempo las casas no eran como ahora, no eran lugares hechos de ladrillos, de cemento, etc. Ellos levantaban tiendas. ¿Estás conmigo? Las tiendas representaban su seguridad. Es decir, que Lot colocó las anclas de su tienda en la tierra de Sodoma. Colocó las anclas de su bendición y su esperanza en Sodoma. Colocó su firmeza en la tierra de la autosuficiencia. Ahí está aquí. Mira, te voy a platicar algo muy feo, me pesa mucho en el corazón. Hace poco yo hablaba con una hermana. Yo le decía, hermana, por favor, yo no lo he visto en la casa de Dios, vuelva, es usted indispensable, porque alguien por ahí dice, es que en el Señor nadie es indispensable. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguien dice que sí? Todos somos indispensables. El que hace la obra es el Señor. Amén. ¿Alguien está conmigo? No me ponga cara de guachinango mal pescado. ¿Ven conmigo? Vamos, dile al de al lado, tú eres indispensable. Vamos, dígaselo, ¿no? Sacuda al guachinango, que diga al hermano y dígale, tú eres indispensable. Y hablaba con esta hermana y me decía, no, pastor, es que nadie es indispensable. Le comentaba, por favor, vuelve a la casa del Padre, es necesario que estés ahí. Y el argumento de esta persona fue, mire, pastor, es que tengo X, tengo Y, tengo Z, pero no se preocupe, yo estoy muy agradecida con Dios y jamás me apartaré de Él. Y el Señor me habló, me dijo, ¿sabes por qué te dijo eso? Y cuando el Señor habla, aguas, porque ella ha visto Sodoma. ¿Alguien me entendió? Es decir, cuando nosotros colocamos las anclas de nuestra tienda en Sodoma, ¿nos es tan difícil regresar a Canaán? Porque ahora mis anclas están puestas en estoy enfermo, me duele aquí, necesito esto, tengo un conflicto con aquel. Hay una mayor importancia en esto y por eso no puedo ir a Canaán, a la tierra de bendición que representa la casa de Dios. ¿Alguien aquí? Amén. Vamos a ponerlo esto más color de hormiga, ¿qué te parece? En Sodoma, Lot entregó a sus hijas. ¿Alguien aquí tiene hijas? A ver, levanten su mano. Muy bien, vamos a hablar de las hijas. Esto se va a poner tremendo. No solo entrega a sus hijas, sino también entrega su energía. Y el Señor hablaba algo a mi corazón. Cuando aquellos padres permiten que la televisión, que la escuela, que el trabajo sea una prioridad de más importancia que Dios, es porque los padres entregaron a sus hijos. No sé si se acabó la plática. ¿Alguien está aquí? Vamos a ponerlo más color de hormiga.
La Escritura, tú y yo pensamos que el pecado de Sodoma es la sexualización o el vivir en excesos, y no. La Escritura es clara. El pecado de Sodoma fue otro, la sexualización, los excesos, en donde podemos encontrar que los hijos golpean a los padres. Podemos encontrar que los hijos imponen su voluntad y ahora los papás le disparan a las escopetas. Palabra revelada de mi mamá, ¿verdad? Pero hay algo importante. Quiero que veamos lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el pecado de Sodoma? Ezequiel capítulo 16, verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Estamos hablando de la iglesia, porque ¿qué es lo que afecta los días de Lot? La iglesia. Señor, ¿te los llevas o te los mando? ¿Alguien está conmigo? ¿Qué afecta los días de Lot? O sea, me tengo que enfocar a hablar de la iglesia, ¿verdad? No de los de afuera. ¿Cuál es la soberbia que tiene la iglesia? Muchos presumimos: yo oro, yo sirvo, yo hago esto, yo hago aquello. Pero ¿sabes algo? El Señor hablaba algo muy horrible. Muchos oran, ayudan, sirven, pero no esperan nada de mí. No me creen. No soy su Dios. Su Dios son sus vientres. Porque cuando yo retengo la respuesta a su petición, automáticamente mis hijos lo que hacen es que a través de su propia fuerza y de su propia idea, idean obtener lo que desea su corazón. Esa es la soberbia que hay en la casa de Dios. No solamente ver de abajo para arriba al hermano, no solamente sentirse la última coca del desierto, es que hemos hecho a Dios a un lado. Y la Escritura dice: muchos dirán, Señor, Señor, pero yo no los conocí. Soberbia. Pero también el otro pecado es saciedad de pan. Espero poder expresarme correctamente de lo que el Señor habló a mi corazón. Piensa lo siguiente: ¿crees que sea hermoso estar limitado a esta tierra corrupta? Si tú y yo estamos limitados en nuestro entendimiento, que no hay nada más allá de este cuerpo corrompido, estamos en el agua. Es decir, mis amados, nosotros tenemos que comprender que si nos acoplamos a lo terrenal, vamos a buscar saciedad de pan en lo terrenal. Y el Señor muchas veces nos ha hablado que no sacrifiquemos lo eterno en el altar de lo temporal. No sacies tu vida con las algarrobas, sino busca el maná del Señor, de lo que viene de Él. No te limites a lo corrompido y a lo destructivo de tu entorno. Provoca que el reino de los cielos baje y se manifieste. También dice abundancia de ociosidad. Pregunta: ¿qué es ociosidad? ¿Alguien que me diga? Pocas palabras: inactividad. Vamos, diga conmigo: inactividad. Pero no se refiere a que me quedo sentado y no hago algo. No. Inactividad me lleva a comprender dos cosas: desconexión, desinterés en relación a Dios. El hombre y obviamente la mujer fuimos creados con una necesidad profunda de lo espiritual, pero el momento de que la Escritura me muestra ociosidad, me deja ver
que el hombre no sacia, no busca las cosas de Dios, sino que desea lo espiritual, pero en lo oculto, en la brujería, en la hechicería. Hace algún tiempo estaba en las calles de la zona rosa, me parece, una iglesia dedicada a Satanás, y se anuncian, más anunciados que nosotros. Y muy cerquita, una tienda, en vez de decir tienda cristiana, tienda de adoración satánica. Oye, eso me impactó muchísimo, me quedé frío. Es decir, mis amados, la gente tiene hambre y deseo de las cosas espirituales, pero como hay ociosidad, una inactividad espiritual para con Dios, se desvía a lo oculto. También en los tiempos de Sodoma encontramos que había muchos espíritus sexuales. Es obvio, ¿verdad? Es evidente. Pero hay algo que el Señor hablaba a mi corazón. En este tiempo, no solamente ya es normal ver dos hombres besándose, ver dos mujeres besándose, sino que ahora en el ambiente está tan plagado de espíritus sexuales que usan la siguiente estrategia. Para corromper la sexualidad de los hombres y de las mujeres, los espíritus sexuales vienen a implantar sueños sexuales. Es decir, si usted ha tenido un sueño sexual donde usted está deseando sexo, o está ejecutando fornicación o adulterio, o usted está fantaseando sexualmente con alguien en su sueño, quiere decir que la perversión en la que estamos viviendo nos ha alcanzado. Y de acuerdo a la Escritura, y aprendiendo un poco de demonología, esos espíritus son conocidos como incubus y sucubus. Pero eso es el principio. El siguiente punto, ya la gente fue quebrantada sexualmente, el cual es un indicio de perversión, pero el siguiente es generar seducción y sexualización de los niños, de la gente. Vuelvo a repetir, si usted ha tenido algún tipo de sueño sexual, es reflejo de los tiempos espirituales que nos rodean. Ahora vamos a ver de la sangre del pollo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 19, verso 4 y 5. Mira, ya si no encuentras Génesis rápido es porque de verdad, manito. Génesis 19, 4. Mira, ya mejor me da risa, ¿verdad? Dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad. La casa, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Mírame un momento. No está diciendo todo Naucalpan, no está diciendo todo Ecatepec, no está diciendo todo Atizapán, todo el país de México junto. ¿Ahí está aquí? Todo el pueblo junto. Desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y no se refiere, mire, yo soy Alejandro, señor Ángel, ¿cómo le va a usted? Buenas noches. La palabra conocer se refiere a para que los violemos. Pero quiero ponerte en un contexto muy real. Me duele decirlo, pero un niño de 3 años no va a violar a otro niño si previamente no ha sido violado. Y se está refiriendo la Escritura desde el más pequeño, desde el más joven hasta el viejo. Me deja ver algo. No está hablando de los niños de pecho, porque un niño de pecho, ¿qué perversión puede tener? No, ya no solamente no había niños de pecho, sino que ahora las multitudes tenían tanta hambre y tanto deseo y tanta pasión sexual que eran algo tan normal el incesto,
Era algo tan normal la homosexualidad, era algo tan normal ver sexo en la calle, que ahora hasta los niños determinaron: experimentemos algo diferente, violemos a los ángeles. ¿Alguien está aquí? ¿O ya se durmió y está teniendo un sueño sodómico? Hola. El término sodomía viene de la aceptación de la gente de Sodoma a la abundante sexualidad, y se sentían muy privilegiados y orgullosos de decir: oye, ¿de dónde vienes? Yo soy sodomita. O sea, no estoy hablando del gentilicio, no estoy diciendo el gentilicio de México es mexicano y el gentilicio de Sodoma es sodomita. No, me estoy refiriendo a un término donde hay una aceptación de una conducta abominable delante de Dios. Lo mismo que está pasando hoy, cuando en las escuelas dan enseñanza sexual desviada, cuando están aprobando leyes para que los homosexuales puedan tener libertad. Oye, tu libertad termina donde mi libertad empieza. Y yo no estoy de acuerdo en que tus hijos vean homosexuales besándose. ¿O tú sí? No. Sí, mira, hijito, mira cómo se pasan la lengua. ¿Verdad? ¿Sabes qué es lo peor? De que en la actualidad hay aceptación de matrimonios mixtos, donde han buscado la naturalización del incesto y de la pedofilia. Quiero recordarte algo: el pecado es como cáncer. Es decir, empieza de una manera imperceptible y termina destruyendo los órganos vitales. Y este mismo cáncer, yo siento en mi espíritu que lo vivió el apóstol Pedro. Hemos hablado mal de Pedro, que el Señor nos perdone. Y quizás cuando lleguemos al cielo le vamos a decir más de dos: perdóname, Pedro, prediqué mal de ti. Pero yo creo que Pedro era un hombre de convicciones, ¿no? Hay que cambiar el término, ¿verdad? Y Pedro amaba a Jesús. ¿Alguien aquí ama a Jesús? Y Pedro en sus planes no estaba a negar a Jesús. Pero cuando lo están juzgando, dice la Escritura que Pedro se fue a calentar en una fogata. ¿Te acuerdas? Y esa fogata, en ese lugar, había fariseos, había herodianos y toda esa bola de feos. Y yo estoy seguro que ahí el deseo y la contaminación del mundo intoxicó a Pedro para que él hubiera caído para negar a su Señor. Eso le pasó a Pedro, pero en Lot lo veo de una manera muy similar. Y aquí se ponen las cosas más rudas. Cuando Lot, dice la Escritura que lo vinieron a visitar, ¿te acuerdas? Unos ángeles, para que Lot huyera de Sodoma. Y aquí veo algo muy fuerte. Dice la Escritura que Lot en ese momento los atendió. ¿Te acuerdas? Y dice la palabra que les preparó panes sin levadura. Es decir, reconoció la autoridad de los ángeles. ¿Ven conmigo? Pero ahora entramos en un conflicto. Dice la Escritura que él personalmente los atendió. Qué padre cuando llegas a la casa y el varón de la casa te atiende. Pero aquí yo veo que las cosas están mal. La frialdad, la despreocupación y el rechazo de la esposa de Lot me dejan ver lo que hoy viven las familias. Una gran división familiar. Porque Lot los tuvo que atender, mientras que la esposa seguramente se fue a dar el rol con los sodomitas. Vamos a verlo bíblicamente. Cuando en los tiempos de Abraham, dice la Escritura que se le aparecieron 3 hombres, ¿te acuerdas? Que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra que Abraham los atendió personalmente. Pero sus criados cocinaron los panes sin levadura, el cabrito y aún su esposa. Es decir,
la terrible realidad de que en los tiempos de Lot, una parte de la familia ama a Dios y la otra está completamente indiferente. ¿No será que los tiempos de Lot se parecen a nuestros tiempos? Hoy ya todos en tu casa conocen a Dios. Algo muy feo que también observo en la familia, estoy hablando de la familia, es la frialdad, la deshumanización y la falta de protección del padre para con los hijos. Mira lo que sucede. ¿Cuántos tienen hijas aquí? A ver otra vez. Mira, dice la escritura que vienen los ángeles, tocan a la puerta de Lot, le dicen: sácalos para que los conozcamos. Y Lot les dice: aquí están mis hijas vírgenes, échensela. ¿Le darías a tus hijas a ellos? Tal parecería en la palabra: oye, cuánto honraba Lot a los ángeles. Parece que Lot reconoció tanto la autoridad de ellos que lo más preciado se los dio. La escritura me dice: herencia de Jehová son los hijos. ¿Cómo vas a entregar a tus hijos a los cerdos? ¿Cómo vas a entregar a tus hijos como carne de prostitución? Es lo que hacemos cuando provocamos que los hijos se enfoquen más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Pero también observamos el lenguaje de Lot. Lot, cuando se refiere a los sodomitas, les dice hermanos. Hay una identificación entre Lot y el pueblo. Yo a ti te puedo decir hermano y tú me puedes decir hermano, porque ambos compartimos una misma fe en Jesucristo. ¿Cuál sería la fe que compartía Lot con los sodomitas? Había tal identificación que yo veo tras bambalinas que les dijo: amigos, no violen a mis visitas, mejor háganme un favor, llévense a mis hijas y tómenlas como prenda. Quiero que observes algo, mi amado. Después, el siguiente evento que sucede, dice la escritura, que los ángeles sacan a Lot y a su familia y los colocan en un valle, en una montaña, y les dicen: avancen, apúrense, pero no miren atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Volvió atrás. Dice la escritura que se volvió sal. Y aún la palabra nos dice, Jesús hablando: acuérdense de la mujer de Lot. Y el Señor me traía a memoria una frase, y es muy buena. Tú y yo podemos sacar físicamente a una persona del mundo, llevarlo a un centro de rehabilitación, llevarlo a un lugar donde solamente escuche la palabra, pero va a ser muy difícil que esa persona le saques del corazón del mundo. Alguien está aquí. Puedes sacar a alguien del mundo, pero no vas a sacar de su corazón el mundo. Pero veamos algo muy interesante. Aún la salvación del mismo Lot no lo obtuvo por sus obras. Había alguien orando por él y su nombre era Abraham. No precisamente por tu bonito rostro o por tu generosa ofrenda puedes ser salvo. Por eso el Señor continuamente nos dice: no confíes en ti mismo, sino hazme a mí, el Dios Todopoderoso, tu habitación. Por eso hoy quiero mostrarte la gran comisión, llamémosle así, que tenemos en Cristo, y es orar por la gente. Nosotros somos un Abraham orando por un Lot. Mira lo que dice la escritura, Judas, capítulo 1, verso 22. Esta es la versión del mensaje. Préstame toda tu atención. No lo tienes en tu Biblia, es otra versión. El Señor te está hablando a ti. Vamos, diga conmigo: el Señor me habla a mí. Vamos, más alto: el Señor me habla a mí. No me digas: el Señor le habla a usted, pastor. No, a usted. ¿Ok? Mira lo que dice: ve con calma y convence a los que fluctúan, dudan en la fe. Ve tras aquellos
que toman el camino equivocado porque están a punto de ir al fuego eterno. Sean tiernos con los pecadores, pero no suaves con el pecado, y mucho menos aprobando sus miserias. El pecado mismo apesta delante del cielo, el estrado de los pies de Dios. Regresemos a la historia de Lot. Ya te platiqué que se vuelve una estatua de sal la esposa de Lot. ¿Vamos bien? Y continúan caminando Lot y sus hijas. Pero la escritura me deja ver algo muy impresionante. Dice la palabra que ellos pasaron por un lugar llamado Zoar. Vamos, digan conmigo Zoar. Y me puse a investigar porque hasta dije, oye, este nombre suena cotorro, ¿no? Y el Señor me dijo, bueno, me encontré, y la palabra Zoar significa pequeñez. Diga conmigo pequeñez. Es decir, que Lot no fue a refugiarse en la grandeza de su Señor, sino en la pequeñez de su entendimiento como padre, en la pequeñez de su experiencia como adulto y en la pequeñez de su supervivencia como humano, y no voluntariamente se humilló ante la gran majestad del Señor. Nadie dijo nada. ¿Dónde te refugias, hermano? ¿En Zoar? ¿O has hecho a Dios tu habitación? Vamos a ponerle más crema a los tacos. La consecuencia de que Lot se haya refugiado en su pequeñez fue la siguiente. La palabra nos muestra que las hijas de Lot eran vírgenes. No voy a juzgar lo que dice la Biblia, porque no soy un erudito bíblico, pero si esto me habla entre líneas. Si ellas eran vírgenes, entonces ¿de dónde salió la pervertida idea de acostarse con su padre? La escritura me enseña que estas dos muchachitas se acostaron con su padre borracho. Ellas se embriagaron a su padre, y al momento de acostarse, que hubo un incesto en la escritura, encontramos que una dio a luz Moab, los moabitas, pueblo incansablemente enemigo de Israel, y los amonitas, pueblo que se ha vuelto como aguijones en los costados de Israel. Es decir, las acciones que hicieron las hijas de Lot me dejan ver, al momento de que ellas buscaron descendencia, porque ellas dijeron, dice la escritura, ya no hay hombres, pues que nuestro padre nos dé descendencia. Su deseo por obtener el anhelo de su corazón, su deseo por obtener lo que demandaba su carne, produjo destrucción y muerte para ellas y para todo Israel. De donde podemos encontrar que jamás podemos nosotros decir, es que este es el anhelo de mi corazón, sin antes decírselo a Dios. Porque el anhelo del corazón de las hijas de Lot era descendencia. Y de ese anhelo surgieron dos pueblos enemigos de Israel. ¿Alguien aquí? Es decir, yo puedo observar que las hijas de Lot no solamente quebrantaron la ley de Dios, sino que su anhelo por obtener un capricho provocó que ningún moabita, ninguna amonita, ni ellos, ni 10 generaciones después entraran a la casa del Señor. Y aún la palabra dice que Israel tenía que provocar que los amonitas y los moabitas jamás tuvieran paz. ¿Todavía quieres el deseo de tu corazón, hermano? La iglesia del Señor se durmió. Voy a volver a preguntar. Vamos a rebobinar. ¿Todavía quieres el deseo de tu corazón? La iglesia del Señor despertó. Vamos a verlo desde otro ángulo. La escritura nos muestra que Abraham tuvo un hijo antes de Isaac. ¿Cómo se llamaba? Ismael.
Pero dice la palabra que Ismael fue el fruto de su carne. Vamos a hacer remembranza. Ismael, las dos hijas de Lot, su descendencia Moab y Amnón. Estos son el fruto del esfuerzo humano. Las tres descendencias, los árabes con Ismael, los moabitas y los amonitas, han sido totalmente vomitados y desechados delante de Dios. Es decir, que todo esfuerzo humano, todo lo que no te sincroniza con Dios, delante de Dios es basura y vileza. ¿Todavía quieres tomar tus decisiones? ¿Todavía quieres el deseo de tu corazón, hermano? Los tiempos de Lot tienen gran similitud con lo que hoy vivimos, porque esta generación, no la anterior, no puedo hablar de la anterior, no conozco la anterior, pero he observado un poco de esta generación, y esta generación tiene hambre de superioridad, tiene anhelo de sobresalir, quiere ser su propio Dios, y los que estamos en la casa del Señor se han enfriado espiritualmente. Los tiempos de Lot empiezan por la casa. Hay un reflejo en la calle, pero Abraham y Lot se separan. Lot era parte del redil. ¿Alguien aquí? Los tiempos de Lot reflejan el festejo de los hombres por el libertinaje y por la depravación, lo cual nos lleva a lo que dice Daniel: y el aumento de la maldad, y la maldad aumentará. Mis amados, la pornografía está a un clic de distancia. La bisexualidad es tan común como el desayuno que tomaste en la mañana. La transexualidad es tan común como el buenas tardes que me diste hace un rato. La naturalidad del adulterio es tan corrosiva como aquello que destruye el amor para con tus hijos. Hablaba con una persona acerca de que hay un niño de 11 años que le dicen The Drag Kid. ¿Qué es esto? Es un joven, es un niño vestido de mujer, travesti. Pregunta, ¿qué de entendimiento tendrá un niño de 11 años? Y platicando me explicaban, es que ese niño psicológicamente le hicieron un estudio y le reflejaron que en vez de que sus padres lo hubieran llevado a que fuera un buen actor, a que pudiera provocar sus diferentes capacidades artísticas en una escuela o algo así, los padres lo sentaban a ver series de homosexuales. Y no solo eso, sino que los papás se echaban una cana al aire con la puerta abierta haciendo un gran escándalo. ¿Qué fue lo que provocaron? Que ahora ese niño sea el aplauso de los hombres pedófilos, sea el aplauso de los transvestis, al punto de que hoy ya nada es tabú, sino que la tendencia es una aceptación forzosa por la transexualidad, por la destrucción sexual, lo cual me lleva a mi último punto del mensaje: la autoexaltación. En la Escritura encontramos cuando los padres, porque quienes lo hacían eran los padres, tomaban a su bebé y los echaban en adoración a un becerro, una manera de toro, en adoración a sus dioses. Hoy muchas mujeres se sienten tan autoexaltadas, tan orgullosas, tan declarando: es que este cuerpo es mío, puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, que yo tengo derecho a matar lo que hay en mí. Este es mi cuerpo. Algo que yo encuentro en la Escritura es que Dios es el dueño de toda la tierra y su plenitud. Pero la gente está tan infestada de esa autoexaltación que busca decir: yo tengo control de mí. Los días de Lot no son otra cosa más que la
gran nube de obscuridad que ha entrado en el corazón de mucha iglesia. La gran obscuridad destructiva que ha invadido las familias. Los tiempos de Lot no solamente son la perversión, sino es la destrucción absoluta de la familia. ¿Cómo está tu familia? Y con esto quiero aplicar mi mensaje. Si tú quieres permitir que tu familia sea destruida, no hagas nada. Pero si tu corazón está deseoso de que el Señor tome el control de tu vida, de tu familia, y cuando me refiero a tu familia, no solamente estoy hablando de tus hijos. Todos tenemos padres, o la mayoría tienen la bendición de tener padres, pero también hay gente que amamos, que lleva nuestro mismo apellido. Por tanto, hoy yo te quiero preguntar, ¿te gustaría que ellos se perdieran? Así que hoy, sé que hemos tenido un tiempo hace rato de arrepentimiento, pero yo quiero llevarte a que tú y yo seamos ese Abraham orando por ese Lot. Así que si tú quieres orar por tu Lot, por tu hijo, por tu hija, por aquellos que amas, ¿qué tal si por un momento doblamos nuestras rodillas y le decimos al Señor que estos tiempos ciertamente son peligrosos, pero que hoy nos ponemos a favor de nuestro Lot? Hoy nos ponemos a favor de aquellos que no han conocido al Rey, de aquellos que han salido de nosotros. Así que si tú lo deseas y te sientes cómodo, por un momento dobla tus rodillas a manera de humillación al Rey. Yo creo que era lo que Abraham hacía.